Mientras leía me acordaba de muchas situaciones, o que había vivido yo, o que había vivido alguna compañera con discapacidad. Así que yo vengo a traer el tema de la discapacidad vinculado a la violencia. Somos un 15% de la población mundial las personas con discapacidad. Hay 1.000 millones de personas con discapacidad. En nuestro país somos un 12,5, alrededor de 5 millones, y 1,8 millones solo tienen certificado único de discapacidad, que es el certificado que permite acceder a ciertos derechos. Un tercio de las personas con discapacidad son económicamente activas, y las mujeres con empleo somos un 15% porcentual menos que los varones con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa en relación a la violencia laboral y las mujeres con discapacidad? Que muchas veces no se ve a las mujeres con discapacidad como posibles víctimas de violencia laboral, porque no se ve a las mujeres con discapacidad como trabajadoras. En las entrevistas, primero las convocatorias suelen ser inaccesibles, entonces muchas veces no llegamos a las convocatorias. Cuando llegamos a una entrevista, las personas están llenas de prejuicios. Hay una presunción de incapacidad que la vemos desde que llegamos hasta que nos vamos. No se valora la formación o los conocimientos que tengamos las personas con discapacidad, y las preguntas muchas veces se basan en la discapacidad. ¿Y cómo haces para tal cosa? ¿Cómo haces para tal otra? Y a veces son cosas que no tienen que ver con el trabajo. No sé, ¿cómo haces para criar a tus hijos? ¿Quién los va a buscar a la escuela? ¿No? Cosas que no tienen nada. ¿Cómo haces para cocinar? Cosas que no tienen nada que ver con el trabajo que vamos a hacer. Tampoco se implementan medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Los ajustes razonables, muchas de ustedes lo saben, ¿no? Pero los ajustes razonables son medidas que se implementan para que una persona ejerza un derecho. Si no se implementa esa medida, la persona no puede ejercer ese derecho. Pero bueno, muchas veces quienes dan trabajo no conocen este concepto y tampoco tienen ganas de escucharnos, ¿no? Porque, ay, esta persona qué densa, mirá lo que me viene a plantear. También lo que pasa ahora, actualmente, en este contexto, es que muchas veces se pide la presencialidad de cualquier manera. No importa si pone en riesgo a la persona, no importa si la persona se puede movilizar sola, si necesita movilizarse con alguien. Y es profundamente cruel, porque si no haces vos ese trabajo, si no vas a tu trabajo, hay muchas personas que están atrás esperando que vos te vayas, ¿no? Así que es importante también considerar el trabajo virtual como un ajuste razonable. ¿Por qué hace falta también que las personas con discapacidad trabajemos en todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces se cree que la persona con discapacidad solo quiere trabajar en discapacidad. Y por ahí no, y por ahí quiere trabajar otros temas. Y es importante entonces escuchar qué es lo que quiere hacer la persona con discapacidad y qué es lo que puede hacer la persona con discapacidad. Pero qué es lo que puede hacer según ella misma, no según el resto. Las personas con discapacidad sufrimos todo tipo de violencia, no solo la violencia laboral, sino todas las otras también. A la hora de difundir información sobre esta temática no se tiene en cuenta la accesibilidad, y entonces muchas veces esta información no llega a las personas con discapacidad. Yo soy una privilegiada, pero no todas las mujeres con discapacidad acceden a la información como accedo yo. Los daños que esta violencia causa en las personas con discapacidad son terribles, afecta mucho a la autoestima y a la salud, bueno, como a todo el resto de las personas, pero en el caso de la discapacidad es como súper complejo, porque terminamos confirmando aquello que creíamos toda la vida, que éramos incapaces, que no podíamos aportar, ¿no? Cuando sufrimos violencia terminamos confirmando eso que en el fondo creíamos, ¿no? Claro, es cierto que yo no puedo trabajar, es cierto que no puedo hacer aquella tarea, y es súper complejo. Por eso es tan importante que se implementen las medidas afirmativas, el cupo que se incumplió sistemáticamente desde que se creó, se prevén sanciones que no se aplican. Es cierto que no creo tampoco en el punitivismo, pero tenemos que pensar de qué manera se puede entonces cumplir con el cupo. Creo que hay que trabajar muy fuerte en la formación en justicia sobre la convención, sobre el modelo social de la discapacidad, escuchando a las personas con discapacidad, conociendo las historias. Celebro las sentencias en lenguaje claro, me parece que es súper importante que eso ocurra,
sobre todo para las personas con discapacidad intelectual, que son las más postergadas, y para todas las personas, porque muchas veces no entendemos lo que nos dice la justicia. También es importante que se apliquen ajustes de procedimiento. También pensar quién da las capacitaciones, ¿no? No todas las personas con discapacidad y las organizaciones tienen el mismo enfoque. Hay áreas de discapacidad, escuelas especiales, también centros de día que no terminan de hacer carne el modelo social y tienen una mirada tutelar todavía. Es importante trabajar en interseccionalidades. La discapacidad no es un compartimento estanco, es necesario transversalizar. Las áreas específicas sirven hasta tanto ocurra esto naturalmente. Ojalá en algún momento no hagan falta las áreas específicas.